Bueno, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Política en Cuarentena. Somos Juan Martín Vargas, Gustavo Páez, Daniel Núñez y Juan Esteban Matallana y vamos a hablar de los efectos de la pandemia en nuestro estado, régimen político en los partidos desde un ámbito un poco académico. Juan Martín, ¿qué tal si empezamos desmenuzando un poco la noción beberiana del Estado con lo que se aplica en este momento? Sí, perfecto. Pues primero, tener en cuenta que la noción weberiana se divide en dos, en el conjunto de instituciones y en el monopolio para diseñar reglas en un territorio específico. Ahí quiero hacer énfasis en la segunda, en este monopolio, y mencionar que el Estado colombiano realmente no lo ha tenido en su territorio por dos razones. Pues primero, ya hemos visto y ya varios informes de la ONU y de organismos internacionales han destacado que en los departamentos, tales como Arauca, tales como Putumayo, en donde el Estado colombiano no alcanza a llegar, son los grupos armados de la ley los que imponen la cuarentena y los que imponen los toques de queda. Y por otra parte, en cuanto al monopolio de diseñar las reglas ya en términos de organización del Estado, pues ya como es evidente en los estados de sitio, es el Ejecutivo el quien tiene el protagonismo y el Poder Legislativo realmente pues pierde un poco su poder. Ya lo vimos un poco en los informes de Congreso Visible de este año, en donde realmente el Ejecutivo es el protagonista y como que se divide un poco la creación de las normas. Perfecto. De acuerdo con eso y muy buen informe el de Congreso Visible y quería agarrarme de ahí para darle la palabra un poco a Gustavo para que nos hable de la perspectiva de Heian Lister. Bueno, pues claro que sí, yo creería que acá es pertinente tener una noción de Estado de pronto un poco más aterrizada a lo que viene siendo el caso puntual de Colombia, en donde si bien es cierto la percepción beberiana, en donde existe un control un monopolio que crea leyes, que controla la fuerza, sencillamente vemos que este no aterriza o no es de manera más clara, precisa para Colombia. En el sencillo caso que, digamos, como lo diría Heian Lister, este tiene que ser un Estado que regule, monitoree y vigile la conducta dentro de la sociedad civil. Al fin y al cabo, tiene que ser la encargada de regular y controlar de alguna forma el flujo de información que hay dentro de las esferas públicas. Y yo siento que es así una de las falencias más grandes que ha ocurrido de pronto en esos últimos tiempos de pandemia, en donde si bien el Estado, como lo decía mi compañero, no ha podido llegar a los lugares en donde es pertinente y es necesario que exista una notoriedad por parte del Estado, causando que sencillamente la percepción de Estado, en donde en los momentos de crisis se vuelve más visible, puede intervenir de manera útil y realmente precisa lo que viene siendo pues la percepción actual. Yo creo que, digamos, ahí ligado a lo que viene siendo el reporte de Congreso Visible, vemos que el control político y judicial de las decisiones ejecutivas están siendo más vulnerables por el mismo hecho de que precisamente estamos viendo un Estado que no está completamente fuerte y demarcado dentro de las instituciones claras. De acuerdo. Cogiendo un poco lo que decías de esa aplicación, me suena un poco a lo que dice Michael Mann del Poder Infraestructural. Daniel, ¿nos quisieras un poco aclarar eso con lo del ingreso solidario rápidamente? Eso es correcto, Juan Esteban. Como dice Michael Mann, podemos analizar el Estado mediante la capacidad, y la capacidad es la habilidad que tiene el Estado, que tienen las instituciones del Estado, perdón, para cumplir con lo que prometen. Y acá hablamos del poder infraestructural y del poder despótico. Y pues como el poder despótico ya no analizamos, hablemos ahora del poder infraestructural, lo cual es lo que le permite al Estado penetrar en la sociedad y también en el territorio. Y pues para esto quisiera hablar sobre un informe del gobierno de la República, en el cual hablamos de que solo hemos llegado a 178 municipios en toda Colombia para las ayudas humanitarias que hemos necesitado durante esta coyuntura del COVID y de la pandemia. Y también, y esto se me hace pertinente mencionarlo para complementar lo que estaba diciendo ahorita mi compañero Gustavo y Juan Martín. Sí, a mí me hace pensar en el concepto de O'Donnell del nivel de capacidad del Estado, que el Estado logra penetrar en el territorio, pero tiene menor capacidad para hacer cumplir las normas. Y acá ni siquiera es claro con eso de los municipios de que logremos penetrar en el territorio. Ahora, Juan Martín, me gustaría hacerle un cambio de frente, ya pasando de tema, y que hable un poco como del régimen político, de cómo se ha visto afectada nuestra semidemocracia, los índices con esta pandemia. Sí, perfecto. Pues realmente considero que la pandemia lo único que hizo fue acentuar los problemas y las dificultades que ya teníamos. El régimen realmente no ha tenido unas elecciones o un evento político realmente relevante donde se pueda poner a prueba su naturaleza, sino que
lo que ha venido pasando es que los problemas que ya teníamos simplemente se fortalecieron más y ahora se están presentando de mayor manera. Lo único que se puede rescatar un poco son los posibles rasgos autoritarios, como es característico en todo estado de sitio, pero en una pequeña manera, y simplemente pues concluimos que seguimos siendo una democracia restringida y no liberal, considerando que muchas libertades civiles y políticas y muchos derechos civiles y políticos siguen sin encontrarse y siguen sin llegarle realmente a toda la población, sobre todo con la pandemia y con las desigualdades que esta trajo. De acuerdo y un poco trayéndolo hacia el tercer tema de análisis académico de los partidos políticos. Los partidos políticos en Colombia son, como lo dejan claro muchos análisis, están en el ojo del huracán siempre. Sin embargo, quisiera comenzar diciendo que no fueron indiferentes y han aportado contra la lucha del coronavirus, pues en términos de que han donado, de que han insistido en el gobierno con diferentes medidas. Sin embargo, yo quisiera decir que el punto clave para mí ha sucedido dos cosas con el tema de los partidos políticos. Tomando el concepto de Luna, de Juan Pablo Luna, creo que aquí podemos distinguir claramente cuáles son los vehículos electorales colombianos y cuáles los partidos políticos. Los partidos políticos han aprovechado esta situación para anclarse en una corriente política. Podemos ver que las cuarentenas estuvieron relacionadas con el Partido Verde, con Colombia Humana, mientras que el otro lado, el Centro Democrático, asumió un poco la bandera de abrir el mercado, dar esa batalla que al principio parecía un poco impopular, pero que fue ganando un poco de adeptos a medida que se aplanaba la curva. Y siento que no hemos mencionado a Cambio Radical, no hemos mencionado al Partido Liberal un poco, y tal vez eso dejó en evidencia, retrató un poco a los vehículos electorales. Quisiera también decir que otro efecto importante fue la polarización. Para mí estamos en un ambiente polarizado, casi que de guerra fría, en donde las medidas de izquierda se están luchando académicamente y teóricamente con las derechas, y eso es positivo, porque se está dando un debate que antes no se había dado, por ejemplo, con el de la renta universal de Iván Marulanda, con propuestas incluso de dolarizar el país, y no sé si ha sido por esto, pero hemos tenido unos vientos liberales en el Congreso con los debates sobre la legalización de la marihuana, de la eutanasia, y siento que va a ser muy interesante. Gustavo, si nos quisieras un poco decir de eso brevemente. Claro, brevemente yo creería que aquí es pertinente de pronto hablar rápidamente de lo que establece Prerowski cuando habla de la medida trictonómica, en donde si bien es cierto los partidos políticos de alguna u otra forma son los encargados de tener y sustanciar realmente los resultados de equidad social derivados en resultados sustantivos, en donde si bien es cierto la misma polarización ha causado de que nos mandemos a estados y a un momento histórico de más polarización en un momento donde todos esperarían una verdad de unión. Entonces aquí yo me parece que es pertinente hablar de que cada partido político, cada sector político realmente tomó la posición de diferenciarse del otro, lograr sacar partido y aprovechar el momento para simplemente ellos aislarse de la realidad y simplemente proponer, como lo diría Prerowski, una realidad política distinta a lo que viene siendo un resultado viable, demostrando un estado de unión. Y eso me parece clave para empezar a cerrar lo que viene siendo la discusión. Claro, Juan Martín, ¿nos quisiera ya cerrar un poquito todo esto? Sí, perfecto. Pues yo creo que ya considerando todo lo que hemos dicho, es evidente que con la pandemia se han acentuado muchas de las falencias del Estado colombiano y sobre todo todas sus consecuencias sobre la sociedad civil. Ya prácticamente cada día vemos un asesinato nuevo, una masacre nueva, un acto de violencia que realmente pues es lamentable. Entonces sí, realmente la ausencia del Estado solo se ha acentuado más con la pandemia, realmente no han habido cambios nuevos, pero lo que sí es que los problemas siguen presentes y toca encontrar una manera de solucionarlos. Sin embargo, y ya para concluir todo, es importante tener en cuenta el tipo de país que somos, el tipo de democracia que somos, y compararnos con otros países para realmente considerar que no estamos tan mal al fin y al cabo. Gracias y fue un placer tenerlos a todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima emisión. Muchas gracias a todos.